Marcos capítulo 15. Este capítulo del Santo Evangelio según San Marcos se titula La crucifixión de Jesús. Bienvenidos. Leamos de los versículos 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Este fue el juicio oficial de Jesús durante el día delante del Sanedrín, descrito en Lucas 22. El juicio fue llevado a cabo muy de mañana por una buena razón, pues era necesario que el Sanedrín trajera sus asuntos ante Pilato tan pronto como amaneciera, debido a que la hora de trabajo de un oficial romano empezaba a la primera hora de la luz del sol. Los líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato porque, debido a que ellos no tenían el derecho legal de ejecutar a sus propios criminales, había tiempos cuando los judíos menospreciaban esta prohibición de los romanos y ejecutaban a aquellos a quienes consideraban como criminales, tales como el apedreamiento de Esteban, esto en Hechos 7:57. Pero ellos no hicieron así con Jesús. Me refiero a aplicar su propia manera de ejecutarlo, porque ellos sabían que la multitud tenía una opinión favorable de Jesús, y si Pilato le ejecutaba, ellos con esto podrían distanciarse de los problemas políticos que esto les podría acarrear. Los líderes judíos tenían sus razones para esperar un resultado favorable cuando enviaron a Jesús ante Pilato, pues la historia secular nos muestra que éste era cruel, un hombre sin compasión y completamente insensible de los sentimientos morales de los demás. Así las cosas, seguramente ellos pensaban que Pilato mataría a Jesús, pero había algo obrando en contra de esta expectativa, pues la historia nos dice que a Pilato simplemente no le agradaban los judíos, y que él creía que estos eran un pueblo testarudo y rebelde. Y ya que él constantemente sospechaba de los judíos, cuando estos le trajeron un prisionero para ejecutarlo, inmediatamente sospechó que había un programa oculto que se estaba llevando a cabo por parte de los judíos. Sin embargo, antes de que Pilato pudiera hacer su decisión, él debía de seguir los procedimientos normales para el juicio, de la misma manera en que todos los romanos lo hacían, pues había un procedimiento establecido para un juicio criminal, juicios que por principio eran públicos. Marcos aquí registró el juicio de Jesús en su segundo paso. Los cargos fueron traídos delante de Pilato diciendo: este hombre es culpable de traición porque él dice ser el rey de los judíos, oponiéndose a César. Por lo tanto, Pilato examinó al acusado y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Así, los gobernantes judíos sabían que si ellos traían a Jesús delante de Pilato, con el cargo de que él decía ser Dios, Pilato simplemente hubiera bostezado y hubiera dicho: nosotros los romanos tenemos centenar de dioses. ¿Cuál es el problema con uno más? Pero si ellos traían a Jesús delante de Pilato, acusándole de autoproclamarse como rey de los judíos, Pilato habría tomado a Jesús con seriedad y como una amenaza política en potencia. Porque no podía haber ningún rey salvo César,
y Pilato era un representante de César. Irónicamente vemos que Jesús fue acusado de lo que él se rehusaba a hacer exactamente, el tomar una posición política en contra de Roma. Jesús era en verdad el rey de los judíos, pero no en un sentido político o militar. Esto es porque él dijo sí a la pregunta de Pilato, pero un sí con sus reservas, cuando dijo tú lo dices. Y porque él no dijo nada a las demás acusaciones en su contra, cuando los principales sacerdotes le acusaban mucho, mas Jesús ni aun con eso respondió. Si Jesús contestaba un sencillo sí a la pregunta de Pilato, Pilato inmediatamente hubiera declarado a Jesús culpable de traición en contra de Roma. Debido a que Jesús dio un sí con reservas, entonces esto merecía más examinación. Ellos decían que Jesús incitaba al pueblo a amotinarse, que también él les decía que no pagaran sus impuestos, y que él se decía ser el rey, haciéndose una oposición política de Roma. Con todo y esto, Pilato no estaba convencido, así que los acusadores repetían y forzaban su tercer cargo. Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Sin duda, Pilato había visto a muchos hombres arrastrarse por sus vidas delante de él, pues él también estuvo en el juicio de muchos hombres como gobernante de una provincia romana. Pero sin duda alguna había algo diferente sobre Jesús, lo cual hacía que Pilato se maravillara del Señor en ese instante. Ahora leamos los versículos 6 al 15 del Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Lucas 23:14 registra que él dijo: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Pero al tiempo Pilato tenía una situación política explosiva en sus manos. Él debía escoger entre hacer lo que era correcto, o sea, liberar al hombre inocente, o lo que era convenientemente políticamente, ejecutar al hombre traído delante de él por los judíos debido al cargo de traición. Además, Pilato no era amigo de los judíos. Él podía ver a través de sus manipulaciones y conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Esto hacía que Pilato quisiera hallar una manera de liberar a Jesús aún más. Cuando él sugirió la liberación de uno de los dos prisioneros, ellos inmediatamente escogieron al otro, y esto era como el estar simplemente en contra del magistrado romano. En cuestión del interés de la multitud, esto era simple. Su Sanedrín decía que Jesús debía de morir, pero no decía nada en cuanto a Barrabás. Y si el magistrado romano decía que Jesús debía ser puesto en libertad y que Barrabás fuera ejecutado.
Ellos siempre tomarían el bando con su Sanedrín en contra del magistrado romano. En medio de todo esto, Pilato simplemente creyó que encontró una manera para hacer lo que era correcto. Y sin pagar un precio alto por ello, pues pensó que Jesús podría escapar de la muerte si él fuera liberado de acuerdo con la costumbre de liberar a un prisionero en cada temporada pascual. Así las cosas, Pilato estaba convencido que la multitud liberaría a Jesús, pero en lugar de ello, escogieron a Barrabás, preso con sus compañeros de motín. La palabra motín básicamente habla de terroristas, y Barrabás era un verdadero enemigo político de Roma, no un enemigo falsamente acusado como Jesús lo fue. Pilato también esperaba que la multitud estuviera satisfecha con un castigo menor, o sea, que Jesús fuera golpeado y que se le permitiera salir libre. Pero Pilato probablemente estaba sorprendido y horrorizado de que ellos gritaban aún más: «Crucifícale». Y ya que la multitud rechazó a Jesús, ellos aceptaron a Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, y quien era un terrorista y un asesino. Por tanto, ellos aceptaron a un falso Hijo del Padre. Pilato ahora estaba en una posición peligrosa. La multitud casi se estaba convirtiendo en un motín. Si había una cosa que lo metería en problemas con sus superiores romanos, era un motín. Con ambos, el pueblo y los líderes judíos, demandando la muerte de Jesús, Pilato no estaba dispuesto a oponerse a ambos, y él comenzó el proceso de ejecución al enviar a Jesús para azotarle. Leamos los versículos 16 al 20. Entonces los soldados la llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pues bien, vemos que un rey en aquellos días a menudo usaba una bata de púrpura y una corona dorada de hojas. El trapo púrpura y la corona de espinas, aquí en este caso, se burlaba de esta práctica común. También era común el saludar al emperador romano con el clamor: «Salve César», o sea, «Ave César». Y estos escarnecedores tergiversaron esto en «Salve, Rey de los judíos». Ahora, de Mateo capítulo 27, versículo 29, parece ser que los soldados le golpearon con una caña para que la tomara como si fuera un cetro real. Luego le tomaron su mano y le golpeaban en la cabeza con la caña, añadiendo un insulto aún mayor a todas sus injurias en contra de Jesús. Después de la flagelación, se obligaba al hombre que sería crucificado a desfilar públicamente, conducido por el centurión a caballo, y un heraldo que gritaba el crimen del condenado. Esta era la manera romana de publicar una crucifixión, y para infundir temor en el pueblo por ofender a Roma. Esta procesión es precisamente a lo que Jesús se refería cuando él le pedía a las personas que tomaran su cruz y le siguieran. Versículos 21 al 23. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mientras Jesús era conducido para ser crucificado, él mismo fue, como cualquier víctima, a ser crucificado, forzado a llevar la viga de madera del cual él sería colgado.
El peso de toda la cruz era normalmente de 130 kilogramos, pero normalmente la víctima llevaba el travesaño, el cual pesaba alrededor de 50 kilos. Cuando la víctima cargaba el travesaño, usualmente se le desnudaba y sus manos eran atadas al madero. También era costumbre de los romanos hacer que el criminal condenado cargara su cruz. Pero en este caso Jesús estaba demasiado débil para hacerlo, y Roma prefería mantener viva a la víctima hasta el momento de la crucifixión, porque una ejecución pública era una buena propaganda para estos. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, sus leyes decían que ningún romano podía ayudar a llevarla. En este caso, el centurión tenía autoridad para obligar a un judío local a cargarla, pero un ultraje así podía provocar un motín o un escándalo. Aquí, la mejor solución fue hacer que un extranjero la llevara, y así encontraron a un hombre de fuera, o sea, a Simón de Cirene, el cual procedía del norte de África, para que le ayudara a cargar el travesaño. Aunque los romanos eran la ley y Simón no tenía opción, le obligaron a que llevase la cruz. A veces somos bendecidos por las cosas que estamos obligados a hacer en la obra de Dios. Simón naturalmente no quería cargar esa cruz y probablemente le resintió terriblemente cuando se le pidió que lo hiciera. Sin embargo, por la fuerza tuvo que hacerlo y quizás se convirtió en el momento más especial y memorable de su vida. Su nombre era Simón. ¿Y dónde estaba aquel otro Simón? Qué reprensión tan silenciosa pero tan poderosa debió de ser esto para él. Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿dónde estabas? Otro Simón ha ocupado tu lugar. A veces los siervos del Señor retroceden cuando se espera que avancen, y así Él encuentra a otros siervos para el momento. Marcos capítulo 15 y versículo 20 dice que le sacaron para crucificarle, pero en Marcos 15, 22, la situación cambió. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Jesús podía caminar cuando salió de su juicio ante Pilato, pero antes de que llegara al Gólgota, él apenas podía caminar, y por esta razón ellos debían de llevarle. Había un lugar en específico justo a las afueras de los muros de la ciudad de Jerusalén, en donde las personas eran crucificadas, donde Jesús murió por nuestros pecados y donde nuestra salvación fue completada. Este era el lugar de la calavera, el lugar donde los criminales eran crucificados. Algunas personas piensan que era llamado Gólgota porque estaba lleno de calaveras de hombres previamente ejecutados. Otros piensan que era llamado Gólgota porque estaba en una colina que se miraba como una calavera, con las sombras de un rostro de calavera en la ladera, y algunos más piensan que era llamado Gólgota porque la colina era estéril, lisa y redonda, como la parte superior de una calavera. Aquí en este pasaje vemos que Jesús rehusó tomar cualquier tipo de droga para entumecer su dolor. Él más bien eligió el enfrentar la agonía de la cruz con una mente clara y sin medicamentos de por medio. De acuerdo con la antigua tradición, mujeres respetadas de Jerusalén proveían una bebida narcótica a aquellos que eran condenados a morir para disminuir así su sensibilidad al dolor agudo que padecerían. Esta práctica humana comenzó en respuesta al mandato judicial de Proverbios 31, 6 al 7, que dice: «Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más». Versículo 24 al 26. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos».
Este era el cumplimiento de la profecía en Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es de destacar que, aunque los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron como una forma de tortura y castigo capital, el cual estaba diseñado para producir una muerte lenta con un máximo de dolor y sufrimiento. Más allá del ardiente dolor, la postura de la crucifixión hacía que el respirar fuera doloroso. El peso del cuerpo jalando hacia abajo los brazos y hombros hacía sentir que uno podía respirar pero no exhalar. Para poder respirar bien, uno debía de empujar los pies y flexionar los codos. Al levantar el cuerpo para respirar, también raspaban las heridas abiertas de la espalda en contra del áspero poste de madera. Así, cada esfuerzo para poder respirar apropiadamente era agonizante, agotador y llevaba a una muerte más rápida. En estos casos, la muerte por crucifixión podía venir de diferentes maneras: por un choque agudo, por pérdida de sangre, por asfixia al estar muy agotado para respirar, por deshidratación, por ataque al corazón inducido por el estrés, o finalmente por ruptura del corazón debido a una falla del corazón congestiva. Sin embargo, si la víctima no moría lo suficientemente rápido, sus piernas eran quebrantadas y así éste muy pronto no podría respirar. En los días de Jesús, la crucifixión era conocida como una terrible práctica, pero aún así los romanos acostumbraban a ejecutar a muchos criminales que no eran ciudadanos romanos. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado, excepto dada una orden directa de César, pues esta muerte estaba reservada para los peores criminales y para las clases más bajas. Versículos 27 al 32. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Se burlaban de Jesús aquellos que estaban crucificados con él, pero uno de los criminales llegó a la fe en Jesús. Aquí Jesús no solamente soportó las burlas y la humillación en manos de los soldados romanos paganos, sino también por parte de los líderes religiosos. Ellos le injuriaban meneando la cabeza, y escarneciéndoles se decían unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Acerca de la frase "a otros salvó", ese fue un hecho que ni siquiera ellos mismos podrían negar, pues en cualquier lugar en Jerusalén, en todos los pueblos y aldeas y casas a través del campo, estaban aquellos a los que él había salvado. Versículos 33 al 37 de Marcos 15. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lucas nos dice que el sol se oscureció en Lucas 23:45, pero Marcos pone en claro que estuvo oscuro por 3 horas, pues hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De Flegonte, historiador romano, de esa época sabemos que
En el cuarto año de la Olimpiada número 202, hubo un eclipse del Sol extraordinario. En la hora sexta, el día se convirtió en oscuridad de noche y las estrellas del cielo se podían ver, y hubo un terremoto. Este es especialmente notable debido a que durante una luna llena, durante la cual era tenida la Pascua, un eclipse natural de sol era imposible. Este fue un milagro extraordinario en los cielos. También leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús conocía gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, pero nunca había conocido una separación de su Padre. Ahora él la conocía. Así pues, hubo un sentido significante en el cual Jesús correctamente se sintió desamparado por Dios el Padre en este momento. Esto sucedió en el sentido de que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no solamente soportó la retracción de la compañía del Padre, sino también el derramamiento de la ira del Padre sobre él como un sustituto de una humanidad pecaminosa. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa, debido a que 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se lee: empapando una esponja en vinagre. El vinagre era el vino agrio, el cual no solamente era la ración del soldado, sino la ración de uso diario. Esto, claro está, es una ocasión diferente del ofrecimiento oficial del vino con efectos de droga en el versículo 23. El vinagre es mencionado en el Antiguo Testamento como una bebida refrescante. En la literatura griega y romana también era una bebida común, apreciada por los trabajadores y soldados porque calmaba la sed con más efectividad que el agua y no costaba mucho. Tristemente, Jesús fue malentendido y se burlaron hasta el triste final de su crucifixión. Estos espectadores en la cruz sabían lo suficiente de la Biblia como para entenderlo todo mal y especulaban mucho. Esto en referencia a que pensaban que Elías podría venir a rescatar a Jesús. Una de las primeras cosas que sabemos acerca de Jesús era que él fue malinterpretado, pues cuando José y María le dejaron atrás en Jerusalén, ellos no entendían que él debía de estar en los negocios de su padre. Ahora, al final de su ministerio terrenal, él también fue malinterpretado por sus palabras en la cruz. La mayoría de las víctimas de la crucifixión pasaban sus últimas horas en un completo agotamiento o inconsciencia antes de la muerte. Con Jesús no fue así. Aunque fue torturado de una manera exagerada y fue debilitado, él estaba consciente y era capaz de hablar bien hasta el momento de su muerte. Juan 19:30 nos dice qué fue lo que él dijo cuando él dio una gran voz: consumado es, lo cual es una palabra en el antiguo lenguaje griego. Esta antigua palabra, tetelestai, significaba pagado en su totalidad. Este es el clamor de un ganador debido a que Jesús pagó en su totalidad la deuda del pecado que debíamos y había terminado el propósito eterno de la cruz. En algún momento antes de su muerte, antes de que el velo fuera partido en dos, antes de que él clamó consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. Dios el Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía, y Jesús la llevó en él mismo perfectamente, satisfaciendo totalmente la ira de Dios hacia nosotros. Tan horrible como pudo ser el sufrimiento físico de Jesús, lo fue el sufrimiento espiritual, pues este acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar fue lo que Jesús temía acerca de la cruz. En la cruz Jesús se convirtió como si fuera un enemigo de Dios, quien fue juzgado a beber la copa de la ira de Dios. Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa de ira. La muerte de Jesús en la cruz
Es la demostración máxima del amor de Dios hacia la humanidad, según Romanos 5:8. Es el poder de Dios para salvación, aunque parece necio para aquellos que la rechazan. 1 Corintios 1:18. En la cruz Jesús borró el registro del pecado y rebelión en contra de Dios clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Si Jesús no hubiera soportado la cruz, entonces se podría decir que hay un límite en el amor de Dios, que había algo de Dios que podía hacer pero que no estaba dispuesto a hacerlo para demostrar su amor por el hombre. Versículos 38 al 41. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El velo rasgado significa que ahora el hombre tiene un acceso libre al trono de gracia por medio de la cruz, y que nadie jamás debe pensar que Dios mora en templos hechos por manos. Significativamente, mientras el muro de separación entre Dios y el hombre fue removido, el velo fue rasgado de arriba abajo, pues Dios lo rasgó del cielo en lugar de que el hombre lo rasgara desde la tierra. También se lee: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Como vemos, el centurión vio a Jesús por quien él era, y es una ilustración de todos los que vienen a Jesús a través de la cruz. En la cruz las personas vieron que Jesús era el Hijo de Dios, y esto cumplió la promesa misma que dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este centurión vio a muchas personas crucificadas anteriormente, pero había algo muy notable en cuanto a Jesús, pues este centurión dijo algo que no podía decir de nadie más. Finalmente, los discípulos más fieles de Jesús fueron revelados. Estos eran sus seguidores femeninas: María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé y otras muchas. Por tanto, las únicas seguidoras de ellos fueron las mujeres hasta el momento de su crucifixión. Finalmente, leamos los versículos 42 al 47 del capítulo 15 de San Marcos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Este José aparentemente guardó silencio cuando el concilio sentenció a muerte a Jesús. Él se retrajo antes, pero no estaba avergonzado de identificarse con Jesús en su muerte. José no sirvió a Jesús en muchas maneras, pero él sí le sirvió en maneras que nadie más podría hacerlo, puesto que no era posible para Pedro, Jacobo y Juan, o aún a las tantas mujeres que servían a Jesús, el proveer una tumba, pero José pudo y lo hizo. Esto lo que nos indica es que debemos servir a Dios en cualquier manera en que podamos. Por costumbre, los cuerpos de los criminales crucificados eran dejados en sus cruces para que se pudrieran o fueran comidos por los animales salvajes. Sin embargo, los judíos no querían que tal horror se mostrara en la temporada de la Pascua, y también los romanos eran conocidos por conceder a los amigos o familiares el cuerpo del crucificado para dar una sepultura apropiada. Típicamente,
La crucifixión era una muerte larga y agonizante, pero aún así Jesús murió en pocas horas. Con todo esto podemos estar seguros de que Él ya estaba muerto, ya que su muerte fue confirmada por una cuidadosa examinación de testigos. Debido al día de reposo que se acercaba, ellos no tuvieron ocasión de preparar apropiadamente el cuerpo de Jesús para la sepultura. Así, con una preparación apresurada, el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba prestada. Tumbas como esta eran muy costosas y era un tal sacrificio para José de Arimatea el renunciar a esta tumba. Pero finalmente, tengamos en cuenta que Jesús únicamente necesitaba una tumba por unos pocos días. Amén.